Bien, vamos a iniciar dándoles nuevamente la cordial bienvenida a todos ustedes a este curso de Fundamentos de Power BI. Quiero a su vez dar la bienvenida a nuestro instructor en este curso, el licenciado Joseph Moreira. ¿Cómo está, Joseph? Buenas noches. Buenas noches, Máster. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, me presento un poco antes que nada. Bueno, soy licenciado en Sistemas de Información. Trabajo en una empresa llamada Luz Verde. Trabajo lo que es en el área de desarrollo de software y desarrollo también de dashboard, tableros de mando para tomar decisiones, en conjunto con herramientas como Power BI o Tableau. Muy bien, muchas gracias, Joseph. Muchas gracias además por estar aquí con los chicos. Joseph es maestrante de la Universidad Estatal de Milagro. Le está terminando prácticamente ya una maestría en ciencia de datos y muy gentilmente nos ha concedido parte de su tiempo para estar el día de hoy aquí con ustedes en este curso. El curso va a ser de 20 horas académicas, 10 de las cuales serán a través de clases online, como la que tendremos el día de hoy, de 7 a 9 de la noche. Tendremos clases hoy, lunes, martes 1 y miércoles 2. Y luego, bueno, nos viene un feriado y entonces estaremos retornando a clases el lunes 7 y el martes 8, en el cual estaremos completando las 10 horas clases online. Se enviará un trabajo final, con lo cual usted completará 10 horas de trabajo autónomo para un total de 20 horas académicas. Estaremos entregando dos tipos de certificados. Un certificado de asistencia, de participación, para todos aquellos que completen al menos el 70% de asistencia. Por eso es importante que usted se registre a la entrada y se registre al final. Ya les he puesto el link para que usted se registre al ingreso. Y en los últimos minutos de la clase le pondré el link para que usted se registre al final. Entonces, para quienes asistan con un 70% mínimo, habrá el certificado de asistencia. Para quienes hagan el trabajo final, además del certificado de asistencia, habrá también un certificado de aprobación, dos tipos de certificados. Dicho esto, pues los dejo con Joseph, con todo lo que nos ha traído preparado para el día de hoy y con toda la explicación que él poco a poco irá haciendo con respecto a esta herramienta del mundo de la inteligencia de negocios como es Power BI. Joseph, adelante. Ok. Bueno, empezamos primero con lo más redundante de lo que es la analítica de datos, que es un dato. Me confirman, por favor, si puedo ver si puedo ver la pantalla. Sí, máster. Ok, gracias. Eh, bueno, empecemos. Bueno, primero tenemos como contenido el curso, la introducción del curso, la familiarización de base de datos, importancia de la base de datos, la creación de gráficos, comandos básicos en lenguaje DAX. El lenguaje DAX es un lenguaje muy similar al SQL para poder realizar consultas dentro del tablero, conexiones a diferentes bases de datos, Excel u otras entidades de datos, y modelos de tablas, relaciones, entre otros temarios más. Primero, ¿qué es un dato? Un dato es una representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos describen hechos empíricos, sucesos de entidades. Es decir, toda acción que se realiza es un dato, sea un dato informático, un dato estadístico. Otro ejemplo tenemos, por ejemplo, las redes sociales. En las redes sociales se manejan muchos tipos de datos, entre ellos los cuantitativos, cualitativos, emocionales, también los geográficos, que son muy poco escuchados, los cuales también tienen varios tipos. Entre ellos tenemos los principales, que son los datos privados, que como su nombre indica son aquellos que son propios de cada persona, que normalmente uno los cede a terceros en ciertas plataformas. Por ejemplo, cuando nos registramos en una red social, uno realiza el registro y normalmente hay un contrato de confidencialidad donde uno está aceptando ceder los datos a dicha empresa dueña de ese servicio.
En muchas ocasiones lo hacemos sin leer los derechos de uso de la información y nuevamente las personas se descuidan de esto y es ahí cuando ellos toman y sacan provecho de estos datos para hacer diferentes dashboards, los cuales los veremos en el futuro. Los datos sensibles son aquellos que afectan a la intimidad del titular o incluso el uso indebido puede generar descubrimiento, orientación política, origen racial, entre otros. A esto nos referimos, por ejemplo, con un dato sensible puede ser en este caso los chats, que todos los chats sea de WhatsApp, Twitter, entre otras redes sociales o cualquier otro medio, o incluso los propios correos que manejamos, ya sea corporativos en la empresa o cualquier otra plataforma que nos dé el servicio, se quedan, que dejan una huella digital, lo cual estos son datos sensibles que muchas empresas incluso por eso manejan sus propios servidores de correos o tienen unos contratos muy exclusivos con las empresas que lo proveen. Los datos públicos son datos que todo el mundo tiene acceso. Por ejemplo, la información de las empresas es pública. Ustedes entran a la página de la Superintendencia de Compañías y pueden descargar los datos. Los datos semiprivados, muy similar a los datos privados, pero con la diferencia de que aquí no se define quién es el verdadero dueño. Si es, por ejemplo, cuando van a un evento de un lanzamiento de un producto X, en este caso los datos son tanto de la promotora como de ustedes porque son un dato compartido, ya que manejan diferentes tipos de origen de datos. Ya, los datos biométricos son datos físicos o biológicos de comportamiento de un individuo que individualizan en una sociedad. Pueden ser fisiológicos como huella digital, retina, acompañamiento o como la voz de una firma. Es lo que estábamos hablando hace un momento de las redes sociales. En este caso, podría ser un buen ejemplo la nueva, lo que está en auge en las redes sociales, que es, por ejemplo, la autentificación por reconocimiento facial, los teléfonos digitales de hoy en día, que manejamos lo que son las huellas biométricas, que igual todos estos datos viajan a los servidores propios de los fabricantes, y de esa manera ellos obtienen nuestros datos. Y gracias a los permisos que nosotros otorgamos cuando aceptamos los términos y condiciones, ellos pueden convertir estos datos a información para realizar analíticas a futuro. ¿Alguna inquietud sobre la definición de datos o su tipo o origen? Joseph, de su experiencia en el caso de Ecuador en particular, ¿usted cómo considera que nuestro país está manejando este tema de datos? Especialmente ocurre en el caso, por ejemplo, de la economía, cuando se trata de enviarle alguna tarea a los chicos a buscar información. Nuestro país al menos no es muy rico en cuanto a proporcionar datos. Tenemos sí en la página web del INEC, del Banco Central, de algunos ministerios, la posibilidad de encontrar información, pero hay otra que no se le encuentra con la riqueza que muchas veces es posible encontrarla en otros países. ¿Usted cómo estima que estamos en el Ecuador en esa fase de poder disponer de datos, especialmente cuando se quieren hacer investigaciones? Claro, Master. Bueno, aquí en Ecuador lo que pasa es que la información es muy sensible y no existe algún ente reglamentario que nos indique qué información es pública o qué información es semipública o qué información es totalmente privada, ya que nosotros ocupamos servicios de terceros. Por ejemplo, para realizar ventas o realizar algún mercadeo, utilizamos, por ejemplo, plataformas de Google, AWS o plataformas de Facebook. Por ende, los datos son de ellos. En el caso de las empresas, la única fuente de datos que tenemos es la super de compañías, pero en la cual tienen una información muy limitada, ya que las empresas hoy en día se cuidan mucho los datos por temor a ataques, por temor a estudios de mercado de la competencia, entre otras cosas. Por ejemplo, hay un dato curioso en el sector hotelero. Lo digo porque yo manejé mucho tiempo el sector hotelero, la parte de el área de Revenue Manager, que es la recopilación de datos de toda la competencia. Es decir, en el sector hotelero es el único sector donde manejan lo que es el Open Data. Es decir, la competencia sabe qué voy a vender, o sea, qué productos voy a vender, qué habitaciones tengo disponibles, qué promociones voy a sacar y qué tipo
de promociones y qué tipo de mercado y costos voy a tener a futuro. Es decir, entre todos los hoteles de aquí del Ecuador se comparten esa información con la finalidad de, por ejemplo, si un hotel se llena, tomando como ejemplo el hotel El Oro Verde, se llena, ellos tienen la facilidad de decir, coger a un huésped nuevo, pero no asociarlo a sus instalaciones, sino asociarlo a una instalación de un hotel de similar categoría, como puede ser el Trip by Wyndham, o puede ser el Wyndham Garden, el Sheraton. Es decir, ellos se comparten, a pesar de compartir sus datos, también se comparten sus clientes. Y de esa manera ellos intercambian y generan analítica, bueno, generan muchos tableros de información y gracias a eso, bueno, un buen ejemplo es la salida de la pandemia. Por ejemplo, gracias a la información que ellos se comparten, muchos hoteles se hicieron hoteles hospitales. Es decir, ellos asumieron muchas inversiones. ¿Para qué? Para que los huéspedes puedan tener sus oxígenos, puedan tener sus enfermeros, todo lo que es primeros auxilios con respecto a la pandemia, gracias a que ellos se compartían datos y se comparten huéspedes. Otro ejemplo también puede ser del mismo sector hotelero cuando hay un evento. Cuando hay un evento, un hotel hace las ventas globales, es decir, no vende solamente su ocupación, vende la ocupación de la ciudad, gracias a un convenio que hay entre el sector hotelero aquí en Ecuador. Es decir, tomando ejemplo, la final de la Copa Libertadores, todos los hoteles están vendiendo la ocupación de todos, no solamente de uno solo. Es el único tipo de negocio aquí en Ecuador que maneja lo que es Open Data. Es decir, si usted desea adquirir información de esos clientes, ellos manejan unos portales que ellos tienen esa información, cierta información pública, nombres, origen de personas, tendencias, edades, es decir, información que no vaya a faltar la integridad o la seguridad tanto física, personal o digital de dicha persona. Ok, bueno, de ahí, a pesar, otro tipo de ejemplo puede ser también, en este caso, los inversionistas. El sector aquí en Ecuador también, las inversiones también, bueno, no están abiertos los datos, pero se comparten datos básicos. Igualmente que las universidades también tienen departamentos que ellos compartan cierta información de sus estudiantes a empresas que sean comprar información. Por ejemplo, correos electrónicos, número de teléfono, edades, y de esa manera en ocasiones nos llega un correo, nos llega un SMS o un WhatsApp indicando de alguna promoción XY que incluso unas empresas que jamás hemos escuchado en la vida, pero igual nos tienen agregado en su base de datos. Bueno, para pasar de los datos a información hay un proceso de análisis, hay un proceso de filtrado y hay un proceso de evaluación. Por ejemplo, la información, para que un dato sea información, los datos son percibidos a través de los sentidos. Una vez que se integran, termina de generar información que se necesita para producir conocimiento. Se necesita sabiduría, es la habilidad para jugar el modo adecuado, cuando, cómo y dónde, y con qué objetivos se emplea el conocimiento adquirido. Es decir, para que los datos nos sean útiles en cualquier ámbito, ya sea eh, por ejemplo, ya sea empresarial, ya sea personal, toma de decisiones. Incluso nosotros en el día a día, de manera inconsciente, realizamos un análisis de datos. Por ejemplo, cuando vamos a un supermercado, lo que pasó hoy en este gobierno, tomando ejemplo, el gobierno es el alza del aceite consumible. Muchas personas tienen en el stand, tienen todas las marcas de aceite de origen, tipo y todo lo que tienen. Entonces, ahí se pueden analizar cuál cuesta más, cuál cuesta menos, cuál es el de su agrado, cuál es el que consumía, por cuál lo puede reemplazar. Es decir, están tomando una decisión en base a la información que tienen en la percha visible. Es decir, la toma de decisiones por información, por datos, no solamente se da a nivel gerencial, también se puede dar en la vida diaria. Ya entrando un poco más en materia, para que toda esta información nos sea útil y orientándonos un poco más a lo que es la inteligencia de negocio o la toma de decisiones, tenemos
cuatro grandes bloques en una pirámide. Por ejemplo, empezamos por los datos, que es todo dato o todo tipo de datos de origen, por ejemplo, tomando en cuenta redes sociales, encuestas, sensaciones, cualquier otro tipo de datos que ingrese, a, ya sea a una base de datos o a un Excel, por decirlo así, son los datos. La información es el procesamiento de dichos datos para que tengan coherencia o sean un poco más visibles para el área o la persona específica encargado de realizar realizar lo que es el análisis o en este caso algún tipo de reporte. El conocimiento es el análisis que le damos a esa información, tomando en ejemplo el costo del aceite. Tomemos como ejemplo, por ejemplo, también hay otras empresas de catering, que estas empresas de catering, antes de realizar sus servicios, ellos se realizan un análisis diario, normalmente lo realizan diario, de los costos de cada producto. Por ejemplo, ellos analizan lo que es el costo del aceite, lo que es el costo de azúcar, lo que es costo de cosas desechables, platos desechables, es decir, porque ellos tienen que mejorar su rentabilidad o mantenerse en el mercado. Y es cuando se genera el conocimiento a partir de la información receptada. La inteligencia básicamente es el análisis que permite realizar la toma de decisiones basada en los datos que se convirtieron en información y en la información que produjo el conocimiento. ¿Alguna duda o inquietud hasta aquí? Bueno, nadie. Bueno, sigamos. Ahora, la importancia del uso de datos en la toma de decisiones de las empresas. A ver, la información, como ya hemos dicho, es una parte muy importante hoy en día que en las empresas es de vital importancia. Es decir, la información es el corazón de toda empresa hoy en día, ya que hoy en día estamos sufriendo la transformación de una empresa normal a una empresa digital. Es decir, que más del 80% de empresas, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial, han migrado, gracias a la pandemia, ha permitido esta migración rápida a negocios digitales. Y un negocio digital está basado y fundamentado en la información de clientes, información que puedan obtener, o información que puedan adquirir de cualquier manera. Es decir, puede ser compra, puede ser recolectada, puede ser encuestas o puede ser donada. Es decir, un ejemplo que tenemos aquí básicamente es el uso para marketing. Tomando de ejemplo, eh, como tendencia, la información que podemos recolectar a través de una página web. Una página web existen unos plugins que permiten recolectar datos de dónde se originó, dónde abrieron la página, quién la abrió, a dónde fue, cuántas páginas visitó, cuántos clics dio. Incluso si usted registra el número de teléfono, también se puede ver todos los datos que usted haya ingresado. Se recolectan, se analizan y ahí se segmentan los mercados. El uso de datos para la toma de informaciones de ventas es lo que le estaba indicando hace un momento. Es decir, una vez que obtienen la información, ellos pueden segmentar y pueden crear indicadores para poder realizar no solamente ventas, sino otro tipo de decisiones. Valorar un producto, mejorar un producto. Incluso también se pueden crear métricas. Una vez que se crean métricas, ahí se puede diferenciar qué producto es mayor de venta, qué producto es menor de venta, o qué producto nuevo se puede innovar, o qué producto incluso puede desaparecer del mercado, porque hay productos que no deberían estar en el mercado por un stock mínimo. En los casos de datos financieros, este caso es una información muy sensible y es privada, un tipo de dato privado. ¿Por qué? Porque en este caso es una información que solo los bancos lo manejan de manera súper exclusiva, donde ellos solo revelan cierta información y esa información la usan ellos para de esa manera poder proponer productos financieros. En muchos, por ejemplo, en muchos casos, a veces un banco llama a banco X, llama, oiga, estimado usuario, usted tiene un crédito preaprobado, lo desea o no lo desea, o incluso por dar por un préstamo, si usted lo paga con antelación, en ocasiones
los bancos suelen dar premios o premian también a las personas que hacen bastantes movimientos bancarios. Es decir, ellos toman su información para hacer un análisis y de esta manera poder tratar de mantener a sus clientes fidelizándolos o incluso atrayendo a nuevos clientes para nuevos mercados o nuevas carteras. Otro ejemplo puede ser la información de servicio al cliente. Esta información normalmente son los tipos de encuestas que hacen en los supermercados. Normalmente los supermercados a veces las encuestas que le hacen de satisfacción son para ver el nivel de satisfacción o en qué se puede mejorar o en qué no se ha mejorado o en qué se ha fallado incluso. Pero también hay, en este caso, de instituciones educativas, también hay encuestas de calidad. Bueno, hay muchas maneras de recolectar información, datos para convertir en información y realizar diferentes tipos de análisis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Rolando, ¿me va a decir algo? No, máster. Ah, ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda o algo? ¿O alguna inquietud? No, bueno, seguimos entonces. ¿Qué es un sistema de inteligencia de negocios? Bueno, antes de obtener un sistema de inteligencia de negocios, tenemos que saber qué es la inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios, o también llamada business intelligence, es la habilidad para transformar los datos en información y conocimiento de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones. Es lo que le había indicado hace un momento sobre en la pirámide, que es la relación de datos a conocimiento, conocimiento de información a inteligencia. Es decir, es la capacidad que desarrollamos para analizar datos, información y poder crear alguna estrategia, o sea de mercado, o sea de mejora, o sea incluso hasta para producir nuevos productos o servicios que ya están en el mercado en auge. El tratamiento de visualización de datos es como centro de gestión, generación de informes enriquecidos, capacidad analítica, visualizaciones más atractivas, interactividad y acciones de usuarios. Por ejemplo, en este caso, el Business Intelligence no solamente, bueno, en muchas ocasiones muchas personas prefieren usar un tablero, una tabla con múltiples columnas donde ellos van analizando, o sea, profilo por columna o por totalizado o aplicando filtros. Para este tipo de análisis podemos realizarlo con Excel o podemos realizarlo con una base de datos, dependiendo del alcance que se tenga o las habilidades informáticas que se tengan para ello. Pero en este caso, para ir un poco más allá, hoy en día se utilizan otras herramientas como Tableau o Power BI, que son muy similares. En este caso, las capacidades analíticas nos permiten realizar un análisis de cada tipo de información, segmentarlo, dividirlo o incluso unir varios grupos de información en uno solo para crear un tablero enriquecido. Las visualizaciones más atractivas. Esto se refiere a que podemos crear dashboard o cuadros de mando, ya sea en mapas con información geoespacial, en estadística, en barras, ya sea en pasteles, bueno, entre otras, incluso hasta personalizarlo. Interactividad y acciones de usuarios. Esto se refiere a que dentro de un tablero podemos hacer reacciones en vivo. Es decir, si estamos conectados directamente a una base de datos que está en constante alimentación, podemos tener el dashboard un poco más reales. Por ejemplo, si yo tengo, tomando por ejemplo un sistema de ventas, yo puedo hacer un dashboard en tiempo real, es decir, me conecto a la base de datos, si se actualiza la información allá, yo actualizo el cuadro de mando y automáticamente me trae ventas que están en ese momento que se han realizado. Entre estas herramientas tenemos, como he mencionado, era Power BI, que netamente es lo que vamos a ver en este curso. Tableau es muy similar, pero Tableau es tecnología open source, es decir,
código abierto, hay una sección de desarrolladores. Bueno, no sé si aquí hay algún desarrollador de software, pero nos permite crear sus propios APIs. O sea, ellos permiten integrarse a la comunidad y poder realizar mejoras o soluciones a pequeños bugs o errores que han salido. Oracle también tiene su propio tablero, pero es licenciado, es decir, tiene un costo, ya sea por licencia, ya sea por usuario, depende de cómo haga el contrato con esta empresa. ClickView son, bueno, ClickView normalmente es conocido porque son cuadros de mando que se realizan, es decir, estos cuadros de mando se realizan eh, por query. Es decir, este cuadro de mando no puedo hacerlo tan interactivo como un Power BI o como un Tableau, porque netamente se necesita alto conocimiento de SQL para poder realizar los cambios de dashboard. SAP no solamente es un sistema de Business Intelligence, también es un sistema conocido como ERP, es decir, maneja muchas áreas y de esa manera tiene mucha limitación de información, ya sea recursos humanos, ya sea sistema de ventas, ya sea proveedores, pagos, es decir, es un sistema completo para todas las áreas de una empresa que por ende se puede alimentar simultáneamente. Pentaho es muy similar a SAP, pero con la diferencia que Pentaho permite personalizarse. Es decir, un desarrollador de software puede actualizarlo o puede personalizarlo acorde a las necesidades de la empresa en ese momento. Sisense es muy similar a Oracle en cuanto a interfaz y funcionamiento. IBM Cognos es una herramienta de Business Intelligence basada en inteligencia artificial. Es decir, ellos utilizan muchas tecnologías, entre ellos RPA o IRPA, para permitir realizar de manera asíncrona lo que se puede hacer con Power BI de manera manual. Es decir, con BIM Cognos podemos realizar pequeños, bueno, en desarrollo se conoce como pequeños scripts o pequeños batch que de manera automática se actualice sin necesidad de estar la persona interactuando manualmente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Joseph, de estas herramientas que tú nos estás compartiendo, ¿cuáles tú dirías que están hoy por hoy en el top de la inteligencia de negocios? En base a tu experiencia profesional, aquellas que son más demandadas en los trabajos, que los profesionales tengan conocimiento en ellas, por diferentes motivos, de pronto porque son más potentes, porque a lo mejor permiten manejar de mejor manera la data, o a lo mejor porque son gratuitas, de bajo costo. ¿Cuáles tú apuntarías que podrían ser las más potentes en estos momentos? A ver, la más potente en estos momentos que tenemos, Power BI, por su versatilidad, ya que no se necesita ser netamente un desarrollador de software para poder utilizar estas herramientas. Tableau es muy similar en lo que es para usuarios que no son netamente informáticos. Es decir, una persona, cualquier persona con conocimientos estadísticos puede realizar un tablero, un cuadro de mando sin necesidad de un soporte tan afinado en lo que es tecnologías, tecnología de información, por ejemplo, porque aquí netamente Power BI maneja su propio lenguaje de consulta, sus propios filtros. Tableau, muy similar, pero es más gráfico. Y otra también puede ser la de IBM Cognos, ya que IBM Cognos permite analizar mayores cantidades de datos de manera inmediata, ya que ellos manejan sus análisis con inteligencia artificial. Es decir, ellos se basan en inteligencia artificial para poder realizar el Business Intelligence en sus herramientas. Entre los más costosos tenemos a IBM y a Oracle, ya que ellos son tecnologías netamente basados para grandes cantidades de datos. En este caso, por ejemplo, si tenemos una base de datos que pesa 20 gigas, que normalmente puede ser la base de datos de un banco, la mejor opción para tener datos en caliente o en tiempo real puede ser IBM Cognos o Oracle. Pero si tenemos una data histórica, por ejemplo, de un día atrás, que normalmente se lo suele manejar así por cuestiones de rendimiento, puede ser Power BI o Tableau. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda?
Bueno, entonces también tenemos, bueno, dentro de lo que es tipo de sistema de business intelligence, no solamente existen estas herramientas, también se puede personalizar o crear incluso una herramienta propia de business intelligence. Por ejemplo, es lo que yo realizo día a día en mi trabajo. Nosotros antes usábamos Power BI, pero con el tipo de análisis que realizamos, eh, se nos quedó corto. Entonces, bueno, el equipo de desarrollo, incluyéndome, estamos realizando tableros personalizados que realicen todo el trabajo que realiza Power BI, pero en tiempo real y manejando mejores cargas de información. Porque una de las desventajas de este tipo de sistemas es, son los recursos del ordenador donde se lo maneje. Por ejemplo, si ustedes tienen un ordenador con pocos recursos, se va a tornar lento o se queda sin memoria y lo que normalmente se conoce como el pantallazo azul o la muerte súbita del equipo. Por ejemplo, si ustedes quieren crear una base de datos de 20 gigas que no está normalizada, que no está indexada, el equipo va a sufrir bastante para poder levantar toda esa información, ya que esa información, todas estas herramientas de análisis, netamente Power BI, Tableau, ellos manejan básicamente toda la información, la obtienen del origen de datos, sea una base de datos, sea un Excel, sea un API REST o cualquier otro tipo de origen, y la manejan en memoria. Es decir, si la memoria de su equipo es muy limitada, va a ser súper lento el análisis o no se va a poder, en este caso, realizar los cuadros de mandos como se requieren con estas herramientas. Por eso normalmente se recomienda que estas herramientas sean versiones web o que estén en un servidor potente. Para esa manera nuestros equipos no sufran estos estragos. O a su vez tener la información normalizada. Es decir, la información no solamente tenemos que tener almacenada, también tenemos que tratarla para poder realizar un mejor análisis. Es decir, en muchas ocasiones la información solo la almacenan en base de datos, la almacenan, sin índices, sin relaciones. Bueno, básicamente les explico un poco más a fondo esto, pero en este caso, si no tenemos todo este tipo de nomenclaturas o una base de datos estandarizada, nos vamos a tener bastantes problemas a futuro para poder realizar el análisis de datos. Por ejemplo, lo que les acabo de hablar hace un momento, para realizar un análisis de datos en cualquier sistema de inteligencia de negocios de los que vimos anteriormente, tenemos que tener la información normalizada. La información normalizada, ¿de qué se trata? Es decir, la información normalizada se trata de la información tratada o bien tabulada, por decirlo así. Por ejemplo, tenemos aquí tres tablas. En este caso de las tres tablas, tenemos lo que son índices. Bueno, los índices se los maneja bastante en lo que es Business Intelligence, más que todo para poder realizar las relaciones o poder realizar las búsquedas o los filtros a futuro dentro de nuestro Power BI. Por ejemplo, en este caso tenemos dos tablas, que bloque 1 y bloque 2 son dos tablas diferentes, y lo que dice índice primario, lo que dice 1, calidad primaria, dirigiendo el registro dice 1 por 200, es decir, es la dirección a donde va a apuntar de la siguiente tabla. De la tabla bloque 1 tenemos que 1 por 200 es la línea 1, la celda 1, es decir, toda información que esté dentro de 1 por 200 va a ir a buscar directamente a la base de datos. Es decir, un índice o indexar una base de datos o una tabla básicamente es como un índice de un libro, tomando por ejemplo, valga la redundancia, ya que nos indica directamente en qué posición de la base está dicho dato que estamos buscando. Esto básicamente se usa mucho en lo que son los filtros. Nuevamente para las personas no es notable o no es visible, ya que realizan el filtro y envían la búsqueda. Pero en este caso, si tenemos los datos tabulados, los datos indexados, la búsqueda va a ser mucho más rápido, va a consumir menos recursos y vamos a poder hacer
muchas más cosas dentro de nuestro análisis o dentro de nuestros dashboards que estemos creando. ¿Alguna duda o inquietud de esto? De lo que son índices en los datos para extracción de información. Ahora, es importante, Joseph, para los participantes, mencionarles que aquí en el curso vamos a aprender a cómo realizar estos filtros, ¿verdad? De cómo poder accesar a esta información y obtener los datos que puntualmente estamos necesitando, ¿no? Claro, aquí también vamos a aprender lo que es conectarnos con base de datos. Aparte de conectarnos con base de datos, también conectarnos con las famosas API REST, que son otra fuente de información en tiempo real. Es decir, vamos a realizar consultas, filtros con índices, los que les acabo de indicar ahora, para que de esa manera no tengan el inconveniente que se le pone lento o el inconveniente de que se cayó la consulta porque trabaja demasiados datos. Porque normalmente es un gran error que se comete al realizar una consulta o al realizar un filtro, que normalmente como no tenemos clara la idea de cómo trabajan los datos ante el visor o ante el sistema de Business Intelligence, se nos da este problema. En antes, el Business Intelligence era empírico, por decirlo así, ya que de manera empírica se realizaban los análisis, como les había indicado antes, realizaba antes en base a experiencias o en base a datos que en ocasiones no estaban bien tabulados o bien filtrados, ya que no era mucha la tendencia del Business Intelligence. El Business Intelligence es un término que nace a partir de la necesidad de la transformación digital de las empresas. Por ejemplo, porque si no tuviéramos, en este caso, el Business Intelligence, no pudiéramos tomar muchas decisiones o muchas empresas no se hubieran podido adaptar en este caso, al mercado hoy en día. Por ejemplo, dentro del Business Intelligence también tenemos tres áreas que son importantes. En este caso tenemos el Data Warehouse, el Data Lake o el Data Lakehouse. ¿De qué se refiere esto? Esto básicamente es el tipo de estructuración de información y a dónde podemos llegar con nuestro análisis. Por ejemplo, el Data Warehouse es el que extrae la información a través de un ETL, que es un sistema de extracción de datos. Es decir, extrae diferentes fuentes de datos o diferentes origen de datos, por decirlo así, los extrae a través de un mismo servicio o un mismo software y los envía a un data warehouse, que básicamente son bases de datos en modelo estrella. ¿Por qué un modelo estrella? Que a mí se los explico. Entonces, ellos realizan la extracción de los datos de diferentes orígenes y los engloban en una base de datos única. Para esta manera pueden ser procesados. Es decir, aquí podemos extraer los reportes o podemos realizar los análisis de BI, que normalmente es el primer paso que realiza una empresa antes de ir a un data lake o un data lakehouse. Es decir, muchas empresas netamente no siempre necesitan un data lakehouse. Puede ser que con un data warehouse sea suficiente para lo que ellos necesiten. En ocasiones se tiene una mala orientación de estos servicios, todo este tipo de datos, y ahí es cuando conlleva un fracaso y cuando la gerencia normalmente desiste de este tipo de proyectos. Porque en ocasiones la orientación que se le da es errada. Puede ser porque desconocimiento, puede ser porque lo quieren manejar de manera empírica, que es lo que se da mucho aquí en nuestro país. Aquí en nuestro país muchas empresas incluso se han condenado al fracaso por no querer actualizarse, no querer migrar a la innovación digital. Entonces, antes de seguir les explico lo que es un modelo estrella. Okay. Un modelo estrella de base de datos básicamente tenemos una tabla principal y unas tablas que están a los extremos. Es decir,
que nosotros de cualquier lado, por cualquier consulta, nosotros vamos a poder adquirir cualquier información que esté alrededor de la tabla central. Esto normalmente se hace, ¿por qué? Porque normalmente en un sistema, sea cual sea el sistema, donde nosotros tenemos nuestros datos guardados, por cualquier medio que hayamos recolectado, ya sea por encuestas, por ventas, por servicios, por compra o por cualquier motivo, la tenemos en diferentes tablas. Es decir, tenemos muchas tablas, muchas relaciones, mucha información. Que cuando nosotros tratamos la información, los datos, para convertirlo en información, realizamos una extracción a través de un ETL, que es un software de extracción y tratamiento, y de esa manera los colocamos en una base de datos. Normalmente se recomienda que sea estrella, para que de esa manera, por cualquier lado de la estrella, nosotros podamos acceder a toda la información que se requiera, ya sea por un filtro, o sea por una búsqueda, o sea un dato en común. Es mucho más rápido y mucho más eficaz. Retomando el tema de, bueno, de los tipos de datos, bueno, el data lake es un dato semiestructurado, es decir, aquí tenemos información de otra índole. Podemos tener información de bases de datos, de imágenes, videos, sonidos, o también las famosas bases no SQL, que son formatos de bases de documentos, que son documentos básicamente de texto que manejan un formato JSON. Bueno, si alguien más conozco lo que es un formato JSON, es un formato estructurado que maneja llaves, el nombre del atributo y el dato en sí. Y esto se repite por cada dato que tenga dicha base. Es decir, aquí puede ser mucho el origen, muchos los orígenes de datos, que incluso no solamente puede combinarse el ETL con Data Science o con Machine Learning. Es decir, yo puedo obtener información del Data Lake, puedo obtener información a través de un ETL, a un Data Warehouse, a una base de datos estrella, y puedo combinar el origen de datos. Es decir, tengo mi base de datos relacional o mi base de datos estrella, y puedo relacionar directamente con un NoSQL, puede ser Mongo, Cassandra o XY Servicio, y aquí puedo crear mis reportes, mi análisis de datos o la ciencia de datos o minería de datos. Es decir, puedo hacer un análisis combinado entre una base de datos, un origen de datos referenciado o un origen de datos dinámico. Incluso puedo crear lo que es inteligencia Machine Learning, que es inteligencia de máquina, que es decir que, como les había indicado hace un momento, es lo que maneja IBM Cognos, que lo que hace es que con ayuda de tecnología y con inteligencia de negocios nos permiten crear tableros. Incluso podemos entrenar al sistema para que nos ayude a tomar las decisiones. Por ejemplo, si tengo un producto, tengo tres productos, producto A, B y C. Si el producto A es el que mayor se vende, producto B se vende escasamente, producto C tiene una venta moderada, el sistema nos puede dar incluso hasta una propuesta de qué producto o puedes aparecer o puedes decir, oye, está muy caro en base a tus costos, oye, está muy caro, oye, este producto te está dando pérdidas. O dependiendo de nosotros las reglas de negocio que le hayamos integrado a dicho tablero para que él nos alerte. Esto se hace con inteligencia artificial y con data science, que es una ciencia de datos que nos da infinidades de tipo análisis, infinidades de posibilidades para poder realizar nuestros análisis. El Data Lakehouse. El Data Lakehouse básicamente está orientado no solamente con ETL, es decir, está orientado más allá a la tendencia de minería de datos. ¿Qué es una minería de datos? Una minería de datos es la extracción parcial o total de ciertos datos o grupo de datos de un universo de datos. Es decir, muy similar a Data Lake. Yo tengo muchos datos, tengo infinidad de datos en muchas bases de datos, y yo puedo extraer, o sea con un ETL, o sea utilizando minería de datos, el dato que yo requiera en el momento que yo requiera. Y aquí no es necesariamente puedo utilizar o debo utilizar una base de datos, ya sea en Estrella o cualquier otra arquitectura, como el Data Lake o el Data Warehouse. Es un poco más dinámico. En este caso, un ejemplo que tenemos del Data Lakehouse puede ser lo que son las redes sociales. En este caso, Meta, que es dueña de Facebook, ellos manejan lo que es el Data Lakehouse con la información que nosotros damos. Es decir, por cada like que damos,
por cada me encanta, me importa, o por cada reacción tengamos, sea una foto, a un video, a una publicidad, esa información se va almacenando en su base de datos y de esa manera ellos obtienen y se la entregan a sus proveedores. Por ejemplo, tomando por ejemplo otra empresa, Coca-Cola, dentro de las redes sociales, ellos realizan análisis, incluso hay una empresa aquí ecuatoriana que se dedica al análisis por fotografías, utilizando Machine Learning, para lo que es en ciertos eventos. ¿Cuántas personas asistieron al evento? ¿Cuántos productos se consumieron? Por ejemplo, para hacer este tipo de análisis, necesitamos una lata de producto o algo que tenga lanzamiento. Necesitamos entrenar al sistema de todos los ángulos posibles que tenga este producto, sea horizontal, sea vertical, sea diagonal, sea en ángulo, todos los ángulos posibles, para que de esa manera podamos obtener mayor información. Es decir, ahí aplicamos el Data Science y el Machine Learning en tiempo real. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tomando ejemplo de Coca-Cola en un evento. Es decir, gracias a este tipo de software, podemos determinar cuántas personas consumieron nuestro producto, de qué prestación se consumió y en dónde se consumió esa ubicación geográfica. Y a partir de eso nosotros podemos realizar nuestros reportes o podemos realizar el Business Intelligence de dicho producto. Ya entrando un poco más en materia, bueno, tenemos lo que es Power BI. ¿Qué es Power BI en este caso? Bueno, antes que nada, ¿alguna duda o inquietud de lo mencionado anteriormente, de los tipos de datos que existen o algo? Bueno, hay un comentario de un participante en el chat que nos dice, se podría decir que es importante para todas las empresas tener una base de datos, ya que realiza como un estudio de campo. Es decir, claro, es decir, el estudio de campo básicamente se basa en la información que nosotros recolectemos. Por eso hace un momento también mencioné que muchas empresas se han condenado al fracaso por no querer hacer el cambio digital. Tomando, por ejemplo, la pandemia, e incluso muchas empresas de muchos sectores pequeños, tomando ejemplo el delivery. El delivery es un servicio de repartición de entrega a domicilio que antes se veía muy poco, solo se veía en empresas grandes, por ejemplo, un KFC, un Pollo Gus o un Chifa de Cantonés, cosas así. Pero ¿qué pasó con la pandemia y con las restricciones que tuvimos con la pandemia? Gracias a la pandemia, muchos negocios pequeños se adaptaron al cambio, utilizaron redes sociales, medios digitales para comunicarse con los clientes y de esa manera pudieron seguir, incluso hasta mejorar sus ventas. Y hoy en día siguen mejorando sus ventas y otros se han estandarizado y han podido mantenerse en el mercado. Y los que no lo han hecho, lamentablemente han tenido que cerrar. Tomando en cuenta el comentario, es decir, si yo tengo información, yo como empresa o negocio tengo información de mis clientes, yo puedo crear estrategias de venta o puedo crear promociones para o mantener mis clientes, fidelizarlos o para obtener nuevos clientes, ya que hay un nicho, lo que es marketing, que dice que por cada cliente satisfecho son 5 más que no van a llegar. Es decir, un cliente que no esté inconforme o que haya tenido algún tipo de problema, va a dejar a 5 clientes que nos hayan querido adquirir o nos hayan podido ser nuestros nuevos clientes. Es decir, si no tenemos información, estamos trabajando de manera empírica, que hoy en día no es lo recomendable, no es, bueno, trabajar de manera empírica nos conlleva al fracaso. ¿Por qué? Porque si no tengo información de las personas que me compran, por ejemplo, sin utilizar un sistema de Business Intelligence, un simple ejemplo puede ser WhatsApp. Si yo no tuviera información de mis clientes, en este caso número de teléfono, yo tengo una tienda de abarrotes. Yo no puedo decirle a mis clientes, tengo un descuento en tal producto XY, porque si no tengo los datos de ellos. Pero yo teniendo los datos de ellos, les hago llegar la información de todos los clientes, incluso puedo segmentar, ya, este cliente me compra tal producto, en la cama me compra tal producto, y lo segmentando, yo puedo mandar la información por medio de WhatsApp a esos clientes, que esos clientes me van a retornar gracias a la información que yo como tienda les he proporcionado.
Es decir, todo negocio, toda empresa se basa en la información que se le proporcione o que pueda adquirir. Por eso es que normalmente, constantemente, en los supermercados o en otros tipos de negocios, nos preguntan cómo fue la atención o una encuesta de seguridad o incluso nos realizan llamadas telefónicas al azar. Por ejemplo, ¿qué tal fue el negocio de de la telefonía o qué tal el servicio de internet? ¿Le sirvió o no le sirvió? ¿Qué desea mejorar? ¿Qué le parece? Y si están inconformes, incluso en muchas ocasiones, si usted llama, por ejemplo, Netline, un ejemplo, si usted llama varias veces a Netline por inconformidad del servicio, porque se le cayó el servicio, porque se le dañó el equipo o X y motivo, ellos después le hacen un seguimiento a su caso. Y de esa manera van recopilando información. Por ejemplo, supongamos que 100 clientes del sector de mucho lote 1 se quedaron sin servicio un día. ¿Por qué se quedó sin servicio? A través de las llamadas que el cliente realiza o la página web o cualquier medio de información que se le haga llegar, ellos pueden determinar, ok, puede ser un daño físico, un daño lógico, o los equipos ya están desactualizados. Bueno, infinidad de motivos que puede haber. Gracias a la información que ellos tienen o que el cliente les proporciona o que ellos pueden obtener. Por eso incluso cuando cuelga la llamada le preguntan una encuesta de satisfacción. Es si si el técnico o la persona asignada a la llamada le, le supo contestar su pregunta, le satisfació su respuesta, no le dio solución o si le dio solución. En base a eso ellos toman decisiones. Es decir, ok, si este cliente tiene el mismo problema, analizan. Este cliente o este grupo de clientes tienen un problema, lentitud en el servicio. ¿El servicio por soporte telefónico le solucionó? Sí, no, y por qué, y cuál fue el problema. Si el problema es por parte, un daño físico por parte de la empresa, incluso ellos posteriormente suelen comunicarse con el cliente, sabe que señor cliente, hemos tenido tal problema y por ende una nota de crédito o un aumento de megas o alguna promoción adicional que se cree para mitigar el impacto y de esa manera poder mantener fiel a ese cliente. Es decir, la información y los datos que nosotros podemos recolectar como empresa, como negocio, pueden ser de vital importancia para mantenernos en el mercado o incluso para evolucionar en dicho mercado. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Matre, una consulta. Dígame, Usted Rolando. dijo que no se podía, o sea, hacer una predicción de manera empírica, pero este sistema, estas bases de datos, también pueden hacer predicciones. ¿Qué tan confiables podrían ser estas predicciones que se podrían generar tanto en Power BI como en Excel? ¿Podríamos confiarnos de predicciones, puede decir, de ventas o temas parecidos? Claro, a ver, las predicciones normalmente se hacen en base a datos históricos, pero en el 2020 se rompió ese modelo. ¿Por qué se rompió? Porque nadie se esperaba la pandemia fuera tan fuerte, más que todos los países de Latinoamérica, que nos pegó muy fuerte. Es decir, si tú tenías una venta, pongamos números al azar, de 50.000 al año, el siguiente año, tomando en cuenta dos negocios, tú estás prediciendo que allá, como fue mi venta del producto A, fue exitosa, $50.000, pero si tengo el producto B, que fue 10.000, y el producto C, que fue 25.000, ¿qué es lo que va a pasar? Tú ahí predices, ¿sabes qué? Como este producto se vendió, tuvo una venta exitosa, fue el producto vaca, en el 2019 va a ocurrir lo mismo o similar, o el producto A y el producto C van a ser los que van a mantener el mercado. Pero ¿qué pasó con la pandemia? Cuando vino la pandemia, todo se cerró, todo se restringió y la gente tuvo un mal concepto y una caída económica fuerte. No se cumplieron ni las predicciones ni los estándares que quisieron cumplir. Ahora, ¿qué pasó en otros casos? En este caso, las empresas que pudieron mantenerse en el ritmo gracias a los cambios digitales que pudieran adoptar, ellos incluso hasta duplicaron o triplicaron sus ventas. No se cumplió la predicción, se mejoró lo que ellos predijeron. En este caso, la predicción, o sea, básicamente, no solamente el Power BI se lo debe ver como una manera de predecir, se lo debe ver como un sistema de mejora. Con la pandemia se rompió todo mito de predicción. ¿Por qué? Porque en este caso, tomando en cuenta el 2021
Y en 2022, te tomo como ejemplo a otras mi empresa. En el 2021 fue una época que la empresa no cumplió ni el 50% de sus metas. Pero en el 2022, a lo que va del año, ha triplicado sus expectativas. ¿Por qué? Porque en este caso las predicciones que se hicieron en este año fue mantener los productos que siempre se han mantenido por un valor del mínimo, eliminar ciertos productos que la rentabilidad era poca o nula, y en este caso mantener ciertos productos y ciertos nichos para que de esa manera ver cómo se va comportando el mercado. Porque el mercado hoy en día es variante. Es variante, ¿por qué? Porque un mismo producto que lo producimos aquí en Ecuador, lo podemos importar. Ya la importación es, por ejemplo, te vas a Amazon, compras con tu tarjeta, lo puedes importar, incluso está mucho más barato en ocasiones, y listo. Entonces, la predicción de la venta se hace muy complicado en este caso. Lo que sí puedes predecir en este caso es, los tres productos, cuál fue bueno, cuál fue malo y cuál fue peor. Y de esa manera yo puedo elegir, mantengo este producto, no lo mantengo, le puedo subir el costo, le puedo bajar la producción, o el siguiente producto, si no lo vendo, lo elimino, lo cambio, lo mejoro, y el siguiente producto, que es este producto medio, o lo promociono con el que está bajo de venta, o lo promociono con un producto nuevo, o en este caso lo revoluciono para que esté a la par con el producto estrella. Es decir, las predicciones de venta, nuevamente con la pandemia, se hacen un poco más complicadas. Por eso hoy en día las decisiones se hacen basadas en productos, cuál producto es mejor, cuál producto es peor y cuál producto puede salir. Ya que si me proyecto en algo, hoy en día muchas empresas incluso han cambiado sus mentalidades. Por ejemplo, Corporación El Rosado, un ejemplo, ellos antes tenían un concepto de mercado, como tú me indicaste hace un momento, predecir cuánto voy a vender. Pero con la pandemia ellos triplicaron sus ventas. Es decir, ellos ahorita están adoptando un modelo que indica ya qué producto va, qué producto no va. Ellos están apoyados con software de robótica y con software de inteligencia artificial, muy aparte de la inteligencia de negocios. Y ellos de esa manera pueden decidir, qué producto se vende, qué producto no se vende, y cuál va a ser mi aproximado de venta. Sí, pero no siempre se cumplen las predicciones por los motivos que indiqué anteriormente. ¿Está claro? ¿Alguna duda o algo? Yo tengo una duda, buenas noches. Buenas noches, Marcelo, cuéntame. En cuanto a la influencia que tiene Power BI con respecto a una microempresa que no cuenta con muchos datos, ¿qué tan eficiente sería ese funcionamiento? A ver, el funcionamiento y la potencia que tiene Power BI depende a donde tú lo quieras orientar. Por ejemplo, como había indicado hace un momento, a ver, ¿cuál estoy compartiendo? No, esta no. Como te había indicado hace un momento, aquí tenemos la parte donde nosotros seguimos. Tenemos pocos datos, pero esos pocos datos nos pueden generar bastante información o información específica. Podemos generar un conocimiento. Todo se basa en el conocimiento y a dónde lo quieras orientar. O sea, netamente para ser bien inteligente, no necesariamente tienes que tener un volumen inmenso de datos. Puedes tener pocos datos, información precisa y concisa, y a partir de ahí tú puedes generar un conocimiento y de ahí tú puedes tomar una decisión. Por ejemplo, a ver, un ejemplo práctico, como lo había comentado hace un momento, un mini market. Un mini market no es tan grande como un Supermaxi o un comisariato o un Tutti. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Un mini market normalmente está orientado a personas del sector. Es decir, yo tengo información a personas del sector. Y como había indicado anteriormente, envío WhatsApp de promociones o de rebajas o de ofertas, o incluso puedo premiar a pequeños grupos de personas para poder fidelizarlos. Es decir, yo trato de mantener a mis clientes en sí, poniendo información precisa y concisa. Por ejemplo, si yo tengo información de personas de 20 a 40 años, sé que este tipo de personas que es lo que más consumen por tendencia, lo que son gaseosas, lo que es licor, lo que es cigarrillo en muchos casos, bueno, aquí es el producto.
tengo otro grupo de personas de entre 5 a 15 a 12 años, por ejemplo. ¿Qué es lo que consumen estas personas? Pues están en la escuela, estos niños, lo que son los lunches escolar. Es decir, yo con la información que tengo, yo tengo que producir el conocimiento a dónde quiero llegar. Por ejemplo, si yo quiero vender o quiero ver que tengo mayor ganancia en lunch escolares que en un licor, entonces tengo que orientarme más a sacar promociones o a buscar algún método o algún método de mercadeo que pueda llegar a más personas o pueda vender un poco más productos que lo que vendía actualmente. No sé si con eso contesto tu pregunta, Marcelo. Sí, muchas gracias. Ok. Ok. Allí, yo sé, en todo caso, también sería importante tomar en cuenta que muchas veces las empresas piensan que no tienen información o que no generan información porque son relativamente pequeñas, pero normalmente hoy por hoy prácticamente todas las empresas tienen, por ejemplo, su página de Facebook. Y realmente cuando se tiene una página de Facebook, allí ya se está generando información, porque allí ya es posible ver los comentarios que hacen de los productos, ver la cantidad de likes que de pronto le dan a una determinada publicidad. Y todo esto va formando una base de datos que puede ser manejada y que puede ser analizada a través de Power BI. Me corriges, Joseph, si de pronto estoy equivocado, estoy en lo cierto. Claro, pues, o sea, eso es lo que indicaba hace un momento a Marcelo, que es decir, y como indiqué al inicio de la charla, es decir, cualquier información, por muy pequeña que parezca, es muy importante para la empresa. Incluso ustedes pueden conectar su página web a las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Es decir, ellos le dan, bueno, técnicamente se conoce como API, que es más que todo es una porción de código pequeña, unas cuantas líneas de código, que ustedes lo insertan en la publicidad de ellos y automáticamente Facebook les envía, o Google o cualquier este tipo de servicios les envía cuántas personas dieron un clic en una publicación me gusta, me encanta, me importa, me disgusta, etcétera. ¿Cuántos chats hemos tenido? Por ejemplo, si va a Marketplace, se me ocurre, quiero comprar llantas, pongo llantas Javeo, se me ocurre. Encuentro las llantas, le escribo al chat y yo puedo, y esa es información que se me está generando. Allá, Joseph me preguntó por las llantas, José me preguntó por las llantas, Rolando me preguntó por las llantas. Esa es información que yo voy adquiriendo como empresa, aunque sea pequeña, y a futuro puedo decir, allá, ¿por qué no le vendí la llanta? Le hago una encuesta, o sea que el costo, la calidad, el tiempo de entrega. Entonces yo de esa manera voy hablando de información. Por más pequeña que sea la empresa, tengo bastante información para poder trabajar. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Muchas empresas, o por desconocimiento, o por mala ganancia, por ignorancia, es decir, ya tengo pocos datos y no puedo hacer nada. Es decir, eso es falso. Basta tener datos concretos, como lo había indicado en la pirámide. Basta tener datos concretos para poder generar información. Y con la información que yo obtengo, yo genero conocimiento. Y una vez que yo genero conocimiento, ahí yo puedo hacer la inteligencia de negocio. La inteligencia de negocio no es más que la forma o los métodos que yo utilizo para mejorar dicho proceso o mejorar la rentabilidad de mi empresa. Es decir, en el caso de las llantas, ok, si yo compro las llantas a un precio X y lo vendo a un precio Z, y el precio Z es muy alto, entonces me bajo un precio Y, que es un intermedio, y yo de esa manera consigo ganar más clientes o me mantengo a la par con mi competencia. Es decir, es a donde yo quiero orientar la estrategia de mercado o la estrategia de toma de decisión que yo tenga. No solamente la inteligencia de negocios se aplica a grandes empresas, también se puede aplicar a pequeños negocios que tengan información o que recopilen información. También aquí tenemos un comentario de Nelson Suárez que dice, quiere decir que Power BI es una herramienta que nos permite conocer más a nuestra comunidad y que un producto se puede mejorar o sacar el potencial del mismo. Bueno, sí, es decir, Power BI básicamente es una herramienta que permite ver o tabular información de mejor manera, más entendible. Por ejemplo, en muchas organizaciones existe lo que es varios departamentos, por ejemplo, el departamento de TI, que es al cual yo pertenezco, el departamento estadístico,
el departamento gerencial y X departamento. Y cada departamento necesita información diferente. Por ejemplo, el departamento de IT es el que se encarga de realizar la extracción de los datos, ya sea realizando un software, manualmente, X y motivo. Entonces, se lo pasan ya tabulada al área estadística. El área estadística lo que hace es, básicamente, es analizar la información, tabularla y ponerla en cuadros de mando. Es decir, los dashboards ya sean de pastel, sean de barras, sean iconos, sean líneas, XY. Es decir, ellos se encargan de decir, ya sabes que esta información te sirve para esta métrica y la tabulamos así o como se requiera. Entonces, lo que toma la gerencia ya es la información tabulada y trabajada por estadísticas, es decir, allá ellos ya tienen el conocimiento generado por otra área y ellos realizan en ese momento la inteligencia, es decir, allá, tomando en cuenta los tres productos, el producto A fue excelente, bueno, lo puedo mejorar o le puedo hacer una alza o algo. Si el producto B es pésimo, tomo una decisión. Si hay una venta o un margen de venta que no me afecta en costos, lo puedo mantener o lo promociono o lo mejoro. Y el producto C o lo mejoro o lo adjunto con otro para que no solamente el producto A sea de mayor utilidad. Es decir, se puede sacar, es decir, permite crear herramientas para tener un mejor potencial de los productos o servicios que nosotros tengamos en nuestra organización. Narcisa Scarlett nos dice, las predicciones pueden estar dadas y estipuladas, pero pueden presentar situaciones que no puedan controlarse. Es decir, que se encuentra fuera de alcance de manejo. Bueno, sí, es como hace un momento le indica Rolando lo que pasó en la pandemia. Muchas predicciones no se dieron y muchas empresas lamentablemente quebraron, pero es decir, las predicciones, eso suele, bueno, suele solamente con las predicciones empíricas, es decir, si yo vendí hoy día 50.000 este año, el otro año voy a vender más o voy a vender lo mismo. Es decir, normalmente las empresas se han enfocado en números y ven a las personas como números, pero no se dan cuenta normalmente que las personas no solamente son números, o las predicciones son números. Las predicciones de personas son recursos que tiene una organización o una empresa o para seguir en el mercado, para sobresalir o para dejar de existir. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasó en el 2020? Muchas predicciones fallaron. Empresas medianas, empresas de servicios, fallaron. ¿Por qué? Porque no predijeron en este caso, lo que es la pandemia, las restricciones de salir. No se cumplieron porque ellos se basaron básicamente allá. Si yo vendí 50.000 y me faltaba personal, yo sobrecontrato personal porque el siguiente año voy a mantenerme. Pero si hubiéramos hecho un análisis, bueno, hubiéramos tenido un análisis mayor del producto, hubiéramos analizado básicamente por producto y no por cifras. En este caso, el caso, por ejemplo, del rosado, como lo mencioné antes, los supermercados, no solamente rosado, ellos tuvieron mayores ventas porque se adaptaron, aparte se adaptaron, sus predicciones no se cumplieron porque sobrepasaron sus expectativas. Nacieron empresas nuevas, en este caso también las empresas de tecnología tuvieron un auge y una acogida súper buena, incremental, ya que a través de la tecnología se realizó dichas entregas. Es decir, las predicciones que uno realice con estas herramientas tiene que ser netamente a predicciones a cómo va nuestro producto o nuestro servicio, no a las situaciones externas, ya que las situaciones externas son situaciones que no podemos controlar. ¿Alguien más, alguna otra duda o inquietud o comentario? Bueno, entonces seguimos. Bueno, Power BI es un conjunto de nuevas funciones y servicios que juntos permiten visualizar datos, compartir información y colaborar de nuevas formas más sencillas e intuitivas. Es lo que le había indicado hace un momento. Es decir, nos permite realizar grandes volúmenes de datos de manera visible y más sencilla
Por ejemplo, tomando en cuenta los productos, ¿qué producto se vendió? Gracias a esta herramienta podemos ingresar los datos, tabularlos y él nos puede dar un gráfico estadístico mucho más amigable a la vista que nos permite tomar decisiones, ya que podemos tabularlo por porcentajes o por cantidades de ventas totales. Brinda una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores. A esto se refiere a que tiene muchos conectores con muchas fuentes de datos. Como les había indicado antes, se pueden contar con bases de datos relacionales, bases de datos relacionales, API REST, Excel, entre otras. Permite compartir origen de datos diferentes y no relacionados a un modelo coherente. Es decir, esto permite gracias a que Power BI maneja su propio lenguaje. Es decir, maneja DAX o lenguaje M, que es el que nos permite, es decir, tenemos la información que recopilamos de cualquier fuente de datos, la pasamos al Power BI y él maneja su propio lenguaje para poder realizar consultas, o sea, personalizadas, o sea, estándar, como lo hemos configurado. Pero, como les he indicado antes, también esto requiere bastantes recursos del equipo. Por eso se recomienda que la información que pase a Power BI pase tabulada e indexada. Útiles para visualizar y descubrir detalles analíticos. En un comentario que hicieron hace un momento, es lo que había indicado, que cuando indicaron que tenían pocos datos en una empresa. Es decir, ahí podemos ver los datos o quizás ver situaciones que no hemos visto o no hemos percibido, pero con los datos podemos ver, percibir, analizar y dar o una solución o una mejora a dicho proceso o producto. Ya, entre sus características tenemos que es sencillo y rápido. Es decir, es rápido, no consume muchos recursos, o sea, el software en sí no consume muchos recursos. Lo que consume recursos son la data que nosotros ingresamos para analizarla. ¿Es posible tener mucha información desde hojas de Excel o base de datos local? Es decir, sí, es lo que les había indicado anteriormente. Pero para eso tenemos que la información tratarla para tener información más útil, por decirlo así. Es robusto de grado empresarial, es decir, muchas empresas lo utilizan. Hay dos versiones, hay web y desktop. En este caso, web tiene un costo un poco mayor, ya que con web podemos realizar muchas más funcionalidades, ya que están orientadas directamente en las nubes de Microsoft, que son sistemas más robustos. Modelado analítico en tiempo real. Bueno, esto depende mucho de la información como la tenga. Como lo había indicado, si yo conecto la información a una API REST que esté en tiempo real constante, lo puedo realizar. O si lo conecto a una base de datos en tiempo real, me va a traer, pero siempre y cuando tengo que estar actualizando cuando yo requiera realizar análisis. Motor de toma de decisiones. Esto se refiere a que podemos crear diferentes dashboards y de esa manera podemos tomar mejores decisiones. Por ejemplo, un ejemplo, podemos tomar la información que nos da Google de una página web, de un formulario o cualquier otro servicio que hayamos adquirido con ellos. Es decir, ellos nos pueden decir, por ejemplo, una página web, la página web, cuántas personas han visitado, cuántos clics dieron, etcétera. Y en base a eso nosotros podemos tomar una decisión. Tabulamos esa información y se la incluimos en el Power BI y él nos ayuda a analizarla de mejor manera. ¿Alguna duda hasta aquí o inquietud? Bueno, ok. El objetivo de Power BI, como les había indicado al inicio, transformar los datos, crear modelos de datos eficaces, escalables para convertir los datos complejos en información procesable que pueda entenderse fácilmente. Es lo que les había indicado hace un momento cuando transformamos la información, es decir, todos los datos que tenemos tabulados, todos los datos que tenemos en una base de datos, o sea, Excel, o sea, MySQL, Postgre, Microsoft, etcétera, nosotros la podemos tabular y la podemos pasar por web y de esa manera podemos ver de una forma más legible y más entendible. Bueno, y obviamente podemos reunir mucha información para poder realizar el análisis.
Accede a todos los datos, conéctate prácticamente a todos los datos de todos los tamaños en el cloud on-premise, no es necesario mover datos. Ya, es decir, que aquí nosotros realizamos lo que es con el servicio cloud de Power BI, pero este servicio tiene un costo. Aparte de un costo, tenemos que tener cierto nivel de seguridad para poder realizar este servicio desde un sistema local. Ahora, existen en este caso servicios como los de Google Enterprise o lo que es AWS o lo que es Microsoft, que permiten crear las bases de datos, incluso permiten conectarse para realizar lo que es el servicio Power BI. El servicio de Microsoft se llama Azure. En este caso, bueno, como es la misma gama de Microsoft, permite realizar una integración de forma más rápida y más confiable, o sea, no más confiable, sino más rápida y más eficaz, por decirlo así. También podemos usar otros servicios como el de Google o los de AWS, que normalmente hoy en día está en auge, ya que estos servidores se encargan tanto de mantener la integridad de los datos, de información y de las réplicas, porque un suceso inesperado que suele ocurrir y por ende muchas empresas han perdido, incluso se han quebrado, es cuando se dañan sus servidores. Sufrieron un incendio, un incidente o algo y dejó de funcionar, un virus, se les borró el disco. Bueno, algún caso fortuito, se perdió información, se perdió el análisis y no podemos realizar ningún tipo de acción. Con los servicios en la nube, podemos mantenerlos ya que es responsabilidad de ellos mantener las réplicas y los datos íntegros. Proporcionar información en cualquier lugar. Permite a los usuarios de la empresa que conecten sus datos, los analicen compartiendo información de Internet, dispositivos móviles, aplicaciones personalizadas. Ya, ¿a qué se refiere esto? Básicamente a que Power BI, como les había indicado, hay dos versiones, web y desktop. Si yo tengo las desktop, netamente necesito en el equipo que estoy usando, necesito tener la aplicación instalada y el origen de datos configurado. Y también de ahí depende mucho de la seguridad que yo tengo integrada. Por ejemplo, si yo tengo integrado todos mis servicios cloud, hay niveles de seguridad, ya sea por la red donde me conecté, por el equipo donde me conecté, por el IP donde me conecté. Entonces, tengo configuración especial para aquello. Pero si yo utilizo la versión web, la que está en cloud, en el Azure, es decir, yo ahí solo necesito mis credenciales, ya que al ser web yo puedo acceder a cualquier dispositivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? Incluso también hay un Power BI para móviles que está muy simplificado y que tengo todos los cuadros de mando en instantes en la palma de la mano. Es decir, la información la puedo tener en tiempo real dependiendo el origen de datos, eh, como se había mencionado anteriormente. Moderniza la elaboración de informes empresariales. Escala tu solución, elaboración de informes, proporciona información a miles de usuarios con una plataforma de elaboración de informes empresarial. Es decir, lo que le he dicho anteriormente, que no necesariamente tengo que presentarle a gerencia o a mis alrededores o quienes tomen decisiones en una empresa, toda una tabla tabulada con información o tabla gigante como se hacía anteriormente. Hoy en día puedo tener mi tabla, pero puedo tener también gráficos visuales donde yo les demuestre por porcentajes o por cantidades simplificadas cómo va el rendimiento de mi empresa. Puede ser por servicios, puede ser costos, puede ser cualquier otro tipo de acto que yo desee realizar. Crea informes interactivos. Genera y comparte rápidamente informes completos interactivos que permiten visualizar, analizar y sus datos de forma mejor. Es decir, los que le había indicado anteriormente, si yo obtengo todos los datos tabulados, indexados, ingresados a lo que es mi Power BI, lo que tendría en este caso, básicamente yo puedo crear un dashboard o varios dashboards o filtros y de esa manera yo puedo compartir mi proyecto. Power BI permite compartir el proyecto para que yo lo pueda visualizar o importar o al servicio cloud
que maneja Power BI o a un desktop donde tenga un Power BI instalado con el origen de datos instalado. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Inquietudes? Bueno, ok, lo que le indiqué hace un momento, aquí tenemos el Power BI Desktop, el servicio de Power BI que es en cloud, que está sobre una plataforma de Microsoft Azure, y lo que es el Power BI Mobile. Por ejemplo, la información que yo tengo en Power BI Desktop, la tengo también, bueno, la publico, es decir, la subo a la nube y tengo el servicio Power BI Web, y el mismo puedo también mantener de manera simplificada en el dispositivo móvil. Es decir, se conecta directamente al servicio de cloud y me descarga la información en móvil en tiempo real. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O algo? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? Ok, Nelson, ¿a qué te refieres con nivel de confiabilidad? O sea, a la confiabilidad, o sea, a la seguridad de tus datos o a la seguridad de tus análisis. Ok, el nivel de confiabilidad de los datos proporcionados. Bueno, el nivel de confiabilidad básicamente lo realizas dependiendo del conocimiento o dependiendo de la información que tú le ingresas a Power BI. Por ejemplo, si tomando en cuenta los tres productos, si tú tienes el producto A, B y C, si al producto A, por equivocación o por error humano, le pones que es el producto que menos se vende, al que menos se vende le pones el que más se vende, y al producto C lo mantienes, ahí tienes una data corrupta. Es decir, una data corrupta es una data que no muestra realmente lo que está pasando en la empresa. Es decir, la confiabilidad normalmente de un tipo de análisis, es decir, de un SLO, es de un 99.95% o un 99%. Pero esto depende básicamente de la información que tú le proporciones. Es decir, tú cuando le proporcionas la información a Power BI, normalmente se recomienda, y por experiencia, que lo hagas directamente, o por, si quieres datos en tiempo real, crear un API JSON dedicado a esto, que te traiga los datos en tiempo real que tú requieres. Porque si conectas directamente a la base de datos de producción, vas a tener muchos datos que no estás usando y te va a colapsar. Pero si tienes un API en tiempo real, es decir, cada vez que cambio, cada vez que tú actualices, vas a tener en tiempo real tu consulta y en tiempo real tus datos en ese momento. Bueno, y el nivel de confiabilidad, en este caso de los datos, depende de qué tan reales sean los datos. Si son data fake o son real data, eso depende del origen, cómo los obtengas. O sea, Power BI básicamente no te dice si tu dato es fiable, no es fiable, si tu dato es seguro o no es seguro. Es decir, la seguridad de que tus datos sean correctos depende de cómo hayas realizado la recolección de datos y cómo lo hayas realizado el proceso de extracción de esos datos para tablarlos para el Power BI. Como recomendación, lo que te podría dar, bueno, en general, es que si desean hacer análisis en tiempo real o comúnmente llamado análisis en caliente, lo realicen a través de API REST que se conecten a producción en tiempo real. De esa manera,
tienen un servicio integrado de lo que realmente requieren y no es toda información que normalmente, por ejemplo, si tú eres un departamento de compras, tú necesitas información, básicamente, no es información de recursos humanos, información de TICS. Es decir, para eso se debe tabular información para lo que vayas a realizar. ¿Alguna otra duda, Nelson o algo más? Máster, una consulta. Cuéntame. Power BI Desktop directamente, necesitamos tener estrictamente un correo empresarial o institucional para poder usarlo, o tenemos libre albedrío para poder usarlo. Es O decir, sea, si yo estoy con una mini empresa, una microempresa, y yo quiero utilizar Power BI para el manejo de mis datos en mi microempresa, el cual yo me encargo de manejar lo que son ventas y distintas áreas, yo mismo la manejo. Entonces yo mismo organizo y administro todo. Podría usarlo netamente claro que sin sí. necesidad de tener un correo empresarial o institucional directamente. Ok, ahorita te explico esta parte. ¿Ven en pantalla? Sí. Ok, ¿qué es lo que dice aquí Power BI? Bueno, Power BI, perdón, ¿alguien me dijo algo más? No, ok. Bueno, Power BI te da una versión gratuita, pero limitada. Por ejemplo, te da limitada a que en tu caso, como tú me acabas de indicar, es una empresa pequeña y no necesitas grandes análisis o como lo expliqué hace un momento, no necesitas hacer un data lake, un data lakehouse, es decir, tú con un data warehouse o incluso hasta con un Business Intelligence o unos reportes te basta y cumples y satisfaces tus necesidades empresariales para poder realizar las tomas de decisiones o mejores productos. Y eso es lo que hay en ocasiones hay mucha confusión, que muchas personas, muchas empresas dicen, yo no uso Power BI porque si no pago no me sirve. Es erróneo. Depende para lo que tú netamente necesitas. Si tú necesitas realizar un escenario, un dashboard sencillo para tomar tus decisiones, puedes realizarlo sin necesidad de un correo corporativo. Aquí te dice, y aquí te dice las limitantes que tienes en la propia página de Power BI. Lo que sí no vas a poder utilizar es el servicio web. Es súper limitado y si no me equivoco también es por tiempo limitado mientras no pagas una licencia, porque bueno, eso ya es a otro nivel, ya que te permite mantener tiempo real y te permite incluso hasta subir mucha más data de lo que te permite el desktop. En este caso tenemos las limitantes. También tenemos lo que les he explicado hace un momento, los modelos, que lo que permite es la versión free, y también lo que permite lo que es integrado con la familia de Office, ya que al ser Microsoft te permite realizar muchas conectividades con productos de Microsoft mismo, de forma gratuita, pero obviamente con sus limitaciones. ¿Alguna otra duda o contestar tu pregunta? Lo podré usar, pero con bastantes limitaciones. Limitaciones, por ejemplo, a que no vas a poder armar, se me ocurre un análisis con Machine Learning. Tampoco vas a poder realizar, por ejemplo, subir, creo que te permite hasta 5 gigas de una base de 5 gigas, si no me equivoco. Pero como te digo, para eso hay que tabular la información, es decir, yo tengo de mi base de datos, yo tengo 30 tablas. De las 30 tablas solo ocupo información de 5. Para eso yo tengo que hacer un proceso de ETL, extraigo lo que necesito, lo pongo en otro origen de datos, o hago un API REST y se lo conecto a BI, pero solo con lo que necesito. Es decir, para no colapsarlo y para poder utilizar las herramientas que me permite la versión free. O sea, todo depende del origen de datos. O sea, Power BI, no, o sea, bueno, no es que tampoco lo defiendo, tampoco lo ataco, porque depende de las necesidades de la empresa. Como le comenté hace un momento, en mi caso, donde yo laboro, Power BI se nos quedó corto. No nos da la funcionalidad que requerimos, porque requerimos algo más como inteligencia artificial.
Entonces, Power BI lo utilizamos para ciertos sectores que todavía por tiempo no hemos podido terminar los dashboards, pero los otros los hemos hecho con desarrollo propio. Entre el equipo de desarrollo, hemos realizado algo muy similar, pero orientado a lo que necesitamos realmente. ¿Algún chat? Después de esa la puede mostrar. Ashley, pero ¿cuál diapositiva después de cuál? Ok, esto no es una diapositiva, esta es la página de Power BI, la contestó el compañero Orlando, que preguntó sobre los costos de Power BI. Aquí Power BI, como he dicho, nos permite una versión free con ciertas limitantes, como había indicado el compañero. También tiene limitaciones de origen de datos a la versión free. Porque, por ejemplo, para conectarnos con un SAP, eso sí, también necesitamos pagar por lo que es una base de datos Oracle. También necesitamos pagar lo que es Microsoft SQL Server. También necesitamos pagar porque ahí se requiere una SCAL, entre otros servicios limitados. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, ok. Regresando a la diapositiva. Aquí. Bueno, de ahí tenemos conceptos básicos, que es visualización. Un objeto visual es un tipo de gráfico generado por diseñadores de Power BI mediante los datos de los informes de conjunto de datos. Por lo general, los diseñadores crean objetos visuales de Power BI Desktop. Es decir, estos son gráficos, bueno, que anteriormente los trabajaron en Excel, pero ya cuando Excel ya dejó de ser un analítico de datos estadísticos, ya muchas personas lo utilizaron como pequeña base de datos o como base de datos temporales. Apareció Power BI. Y muchos conceptos que manejaba Excel para análisis de datos los adoptó Power BI. El siguiente, un conjunto de datos es un contenedor de datos. Por ejemplo, puede ser Excel, Organización Mundial de Salud, una base de datos clientes, propiedad de la empresa, un archivo Salesforce. Es decir, un conjunto de datos, un contenedor de datos, es lo que le había indicado hace un momento. Puede ser una base de datos, entre la base de datos tenemos SQL y no SQL. Dentro de las SQL tenemos, bueno, muchos habrán escuchado la base MySQL, MariaDB, puede ser Postgre, Microsoft, Oracle, SAP. Entre las SQL tenemos Mongo, tenemos Cassandra, entre otras. Tenemos también el origen de datos, lo que son JSON, los archivos JSON, o los XML, o también archivos CSV, que son archivos planos separados por punto y coma. Un panel es una sola pantalla con gráficos, texto y objetos visuales interactivos. Un panel recopila las métricas más importantes en una pantalla para contar una historia o responder a una pregunta. El contenido del panel proviene de uno o varios informes y uno o varios conjuntos de datos. Es decir, lo que le había indicado hace un momento. Si tengo mucha información, yo puedo tabularla y reducir a lo que realmente necesito, porque hay información de apoyo. Un ejemplo de información de apoyo puede ser los departamentos que existen en una empresa. O también puede ser, en este caso, modelos de carros, o puede ser de una tabla de precios, etc. Un informe es una o más páginas de gráficos, texto, objetos visuales interactivos que forman un único informe. Un informe se basa en un único conjunto de datos. Las páginas de un informe a menudo se organizan para centrarse en cada área central de interés o para responder una pregunta determinada. Es decir, es lo que hace un momento preguntó Rolando y Marcelo, que básicamente los informes los podemos personalizar a tal punto que podemos indicar solo información o que nos requieren o que necesitamos. Es decir, valga la redundancia,
si tengo 30 tablas, no necesito información de las 30 tablas, porque hay información que incluso se llena una sola vez. Por ejemplo, una tabla que maneja los estados civiles de las personas. Los estados civiles solo son soltero, casado, o sea, viudo, o defunción. Es decir, esos 5 estados no los voy a actualizar. Bueno, literalmente no se actualizan nunca más porque solo esos existen. Es decir, yo no necesito repetir esa información en un informe. Es decir, un informe tengo que sacar información precisa y concisa de lo que realmente necesito. Y como dijo Nelson, como consultó Nelson Suárez, ahí viene el nivel de confiabilidad que yo tenga en mi informe, de cómo yo he tabulado los datos y cómo los he tabulado y qué información esté analizando dentro de mis métricas. Para una aplicación es un recurso de diseñadores que sirve para agrupar y compartir paneles e informes relacionados entre sí. Los consumidores reciben algunas aplicaciones automáticamente, pero pueden ir a buscar otras creadas por sus compañeros o por la comunidad. Por ejemplo, servicios externos que ya estén usando como Google Analytics, Microsoft Dynamics CRM o aplicaciones de Power BI. Es lo que le había indicado hace un momento. O sea, básicamente es como yo puedo recopilar los datos. En este caso, Google Analytics nos permite ver monitorear el tráfico de nuestro website o cualquier otro servicio que yo le he incluido. Puede ser de un website o puede ser un aplicativo móvil, netamente donde yo le haya instalado el plugin de ellos, o también llamado Pixel, en el caso de Facebook. En el caso de Microsoft Dynamics, es un CRM completo muy similar a lo que es SAP. O no sabe ahorita. Ok, yo le comunico, bueno, perdón, yo le comunico ya mismo a Master para que te pueda ayudar con el tema del enlace. Ok, ¿alguna duda hasta aquí de lo que es la introducción a Power BI? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios? Ahora, en esta parte, Joseph, es importante mencionar para los asistentes que en esta primera sesión estamos obviamente tratando de sentar las bases teóricas, no solamente de la herramienta Power BI, sino como tú bien nos has explicado de lo que es una base de datos y de los diferentes tipos de bases de datos que existen. Y que obviamente, no sé, en tu planificación, Joseph, cuando ya los chicos, los asistentes al curso, pues comenzarán a instalar el Power BI, a ver cómo es todo este proceso de instalación y obviamente comenzarán también ya a manejar las bases de datos y a construir un dashboard y todo esto, ¿no? Sería importante que de pronto les adelantes a los participantes también cuándo y en qué momento ya comenzarán en sí con la práctica, ¿verdad? A trabajar allí en sus computadoras también y a generar toda esta reportería. Claro, Master, eso lo tenía planificado para el día de mañana, ya que para poder trabajar con las bases de datos, diferentes modelos de datos, primero tenía que conocer lo que es un dato, lo que es información, cómo se genera o cómo se cambia información, para de esa manera poder optimizar el rendimiento del Power BI, ya que normalmente los equipos que nosotros poseemos son limitados, ya que son home office, en este caso, y evitar que en este caso lo colapsen. O sea, la idea es poder trabajar y poder ver de qué manera se tabulan los datos para poder tener una mejor extracción de dichos datos. Ahora, para esto, la computadora necesita tener por lo menos el Office y hay algún requerimiento adicional en cuanto a memoria RAM, de pronto, y ese tipo de cosas que a lo mejor tú aconsejarías, o la herramienta, el aplicativo Power BI, al menos al nivel gratuito, que es con el que nosotros vamos a trabajar, mayormente no necesita de ciertas características técnicas en cuanto al equipo de cómputo. A ver, sí, realmente necesita mínimo 4 de RAM. Con 4 de RAM puede arrancar mínimo. Necesitamos lo que es el Office.
pero recomendablemente sería, si se tiene más de 4 RAM, sería mucho mejor. Y preferiblemente que sea un equipo o un sistema operativo de 64 bits. Muy bien, Joseph, muy bien por la aclaración. No sé si tengan los participantes alguna pregunta adicional, chicos, porque ya el día de mañana comenzarán a instalar y a trabajar con la herramienta. Sí, Máster, una consulta. Muy Cuéntame. aparte de eso, si se trabajaría con Power BI, si se podría migrar datos directamente de SAP a Power BI. Claro que sí, hay conectores para eso, pero esos conectores tienen un valor. O sea, pero si hay la posibilidad de migrarlos directamente o tendría que migrarlos al Excel para de ahí migrarlos al Power BI. O sea, no necesariamente necesitas Excel para trabajar con Power BI. Es una de las, como he indicado antes, de los conectores, que igual el día de mañana les explico cómo se conecta a una base de datos directo. Es lo que también les había comentado cuando les comenté de la base de datos modelo estrella. Es decir, yo me conecto directamente a la base de datos o a un API REST y de esa manera nuestro Excel. ¿Por qué? Porque Excel no es una base de datos, es una hoja de cálculo. Es decir, se puede falsear, se puede editar, se puede borrar, se puede perder, se puede dañar, muchas cosas le pueden pasar. Pero en cambio una base de datos es mucho más complicado que le ocurra esto. Entonces, nuevamente, se debería trabajar sobre una base de datos o sobre un API REST que normalmente no se lo realiza o por desconocimiento o por facilidad, que muchas personas dicen, ah, no, yo conozco Excel y Excel es mucho más rápido, pero tiene sus riesgos. Pero sí puedes meter directamente a SAP, Ah, pero sí lo puedo migrar directo entonces. exactamente, con el conector. Muchas gracias, Máster. ¿A usted algo más? Ok, entonces para concluir, revisemos unos casos de éxitos que ya ha tenido Power BI hoy en día. En este caso, Heathrow, Aldemix, Johnson Controls. Bueno, Johnson Controls básicamente bueno, tienen sistemas de lo que son para hotelería, lo que es la Universidad de Waterloo Center, Nestlé. Actualmente Nestlé maneja algo similar que manejamos nosotros, lo que es un Power BI y algo personalizado, porque maneja muchas cantidades de información. Hexagon, Vodafone, HP, Mohans, Codenas, ZF, lo que es EY, Grundfos, APS, PwC, Bayer, bueno, entre otras. Aquí en Ecuador, los que han tenido éxito con Power BI han sido Grupos Novis, bueno, que es uno de los proyectos que también he participado con ellos después de pandemia, para lo que es casos de éxitos aquí en Ecuador, en lo que es Grupo Novis, que es Pronaca, y también tenemos a lo que es la Universidad de Guayaquil, que actualmente se está utilizando Power BI. En este caso, también tenemos incluso la competencia de Power BI, que es Tableau, pero entre Tableau y Power BI, como les viene en estos momentos, depende hacia dónde estén orientados. Pero Power BI es más dinámico con los usuarios, ya que es una herramienta mucho más visual. Incluso el caso de éxito, hay casos de éxitos que no se han registrado, como los que les acabo de indicar, empresas ecuatorianas, también en universidades, también, bueno, dependiendo de lo que se requiera hacer. ¿Alguna otra duda de la charla de hoy? En tu experiencia profesional, Joseph, qué tipo de profesionales son los que están incursionando en este mundo del Big Data? Yo un poco por los anuncios que veo, de los anuncios laborales que veo allí que hay un espacio importante para el ingeniero en estadística,
para el ingeniero en sistemas, el matemático, el economista. Un poco en tu experiencia, Joseph, ¿con qué profesionales tú has tenido la oportunidad de trabajar y que están incursionando en este mundo del Big Data, del Data Science, de la inteligencia de negocios con estas herramientas de Power BI, Tableau, etcétera? A ver, normalmente los que están haciendo esos tipos de análisis son los ingenieros matemáticos, ya que ellos tienen habilidades numéricas para realizar análisis más profundos. Los economistas lo utilizan a otro nivel, pero por ejemplo, un ingeniero matemático también tiene conocimientos de programación, y esto lo realizan normalmente o en R o lo realizan en Python. Es decir, ellos crean los dashboards, las métricas, y se los facilitan a las otras áreas, a gerentes, a economistas, para que ellos tengan una herramienta visual. Es decir, ellos le crean las herramientas visuales, le crean los dashboards, y los economistas normalmente los suelen personalizar. Y también lo utilizan a nivel gerencial y a nivel comercial, lo que son las áreas de ventas, para trazar metas de ventas y para ver resultados de ventas. Y los ingenieros de sistemas normalmente lo usamos básicamente para, bueno, crear las herramientas para las otras áreas, que es lo que normalmente hace el departamento de sistemas. Es decir, nosotros tabulamos la información en base a lo que ellos nos indican, creamos aplicaciones, creamos batch o creamos cualquier otro tipo de método de extracción que sea de manera eficaz, rápida y de bajo consumo de recursos para el hardware, para que de esa manera las personas o las áreas que están utilizando el Power BI eviten colapsos o eviten lentitud en los dashboards como tal. Normalmente también hay un gran auge hoy en día en lo que es medicina, en el área médica. Por ejemplo, los administradores hospitalarios están utilizando bastante este tipo de herramientas de Intelligent para poder realizar análisis de cómo ha ido monitoreando. Por ejemplo, los monitoreos de la pandemia se realizó con Power BI, en lo que es aquí en Huellas de la zona 8, ya que aquí fue uno de los sectores más complicados y más implicados en el proceso, ya que personas de poblaciones aledañas venían acá a Guayaquil a los tratamientos, a internarse o lo que sería requerido. En el área médica también se está utilizando bastante el Business Intelligence para poder realizar, bueno, así vienen las predicciones y analizar los comportamientos que ha tenido dichas tendencias o enfermedades a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Es decir, cualquier profesional que requiera hacer una analítica y que tenga datos, lo puede realizar. Lo único que necesita es, bueno, obviamente tener el origen de datos y tener enfocado qué tipo de información necesita o requiere analizar. ¿Alguna otra duda? Bien, indicarles a los participantes que le estaremos enviando a sus correos el día de mañana en la mañana, le estaremos remitiendo a sus correos un link de una carpeta de Drive, donde podrán encontrar allí las presentaciones de Joseph. Van a encontrar también el link con la grabación de la clase del día de hoy, y van a encontrar también bases de datos u otros links a los cuales necesitan acceder para ir ya desarrollando la parte práctica. Y bueno, finalmente en la sesión de hoy, Joseph, no sé si nos puedas comentar el día de mañana, en la clase de mañana martes 1 de noviembre, qué es lo que tú has planificado desarrollar como temas. Claro, la instalación de Power BI paso a paso. También lo que es la conexión a diferentes tipos de datos, a orígenes de datos. En este caso nos vamos a conectar a Excel, nos vamos a conectar a una base de datos Postgres, nos vamos a conectar a una base de datos MySQL, y si nos da el tiempo también nos conectaremos a lo que es un API REST.
Ok, yo sé que muchas de estas terminologías resultan nuevas para muchos de nosotros porque no provenimos precisamente del área de sistemas, provenimos más del área de la economía, de la parte social, pero obviamente es un ámbito que el economista está invadiendo, entre comillas, hoy por hoy, y es importante irnos familiarizando con estas terminologías, con su uso y con su manejo. Exactamente. Entonces, O sea, como les he indicado, no necesariamente tenemos que ser desarrolladores de software, pero tenemos que conocer los diferentes orígenes de datos y terminologías para de esa manera poder tener una mejor comunicación entre departamentos. Porque, por ejemplo, nuevamente, como he indicado, si necesitamos hacer algo en tiempo real, yo personalmente recomiendo un API REST, que es lo mejor para trabajar en caliente. ok, muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta de parte de los asistentes, está puesto allí el link de Zoom, el link para que registren la asistencia de salida. Y entonces nos vemos el día de mañana. Ok, muchas gracias, Joseph, por tu presencia el día de hoy. Ustedes también, chicas y chicos. Y bueno, nos vemos entonces el día de mañana. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos, Gracias, Máster. a ustedes, buenas noches.